Mira, la vida está llena de momentos, ¿verdad? Y circunstancias y personas. Esos momentos, esas circunstancias y esas personas que nos rodean, a veces en nuestra vida nos van cambiando hasta la manera de pensar. La manera de ver las cosas también, la manera de actuar, el entorno que nos rodea, el estrés. O tú me dirás, ¿verdad? Cuando vienes estresado, no vienes con el mismo ánimo o con el mismo feeling que cuando uno viene de la presencia de Dios. Por eso muchos de los que venimos a lo mejor estresados a la presencia de Dios, el Señor hace que se reordenen nuestros pensamientos. Las visiones de Dios no vienen en momentos donde el hombre te revela algo, sino donde Dios te habla al corazón. Entonces, si las circunstancias, los momentos y las personas van cambiando muchas veces tu manera de pensar, mira que dice 1 Corintios, capítulo 15, 33, de Reina Valera, dice: las malas conversaciones corrompen, ¿el qué? Las buenas costumbres. ¿Cuántos de vosotros habéis visto alguna vez en una conversación fuera de tono y os habéis sentido tan mal que parece que hasta que se ha ido la paloma? Se ha ido el Espíritu Santo. ¿Cuántos se han visto envueltos en momentos, situaciones en las que de repente dice: ¿dónde está aquí los frutos del Espíritu? ¿Dónde está la paz? El gozo. ¿Dónde está la bondad, verdad? La palabra lo dice, ¿verdad? Y yo quiero hablar de un mensaje que habla de metamorfosis. Metamorfosis. ¿Cómo somos transformados? Una palabra que viene en la Biblia un montón de veces, sobre todo en el Nuevo Testamento. Pero antes de ir a la Biblia, quiero que entendamos lo que la Real Academia Española entiende por metamorfosis. Y dice que es una transformación de algo en otra cosa. Esta es una definición. La otra dice mudanza que hace alguien o algo de un estado a otro. Y el tercero, cambio que experimentan muchos animales durante su desarrollo y que se manifiesta no solamente en la variación de la forma, sino también en las funciones y en el género de la vida. Yo creo que Dios nos quiere hablar de cosas relacionadas con la metamorfosis. El Señor utilizaba parábolas para enseñar cosas espirituales muy profundas a través de cosas naturales y cotidianas que tú ves todos los días. ¿Sí? ¿Veis que las parábolas mostraban realidades espirituales? Y yo observo el gusano de seda. Cuando yo observo el gusano de seda, el proceso de crecimiento del gusano de seda, puedo ver que el gusano comienza todo con un huevito, ¿verdad? Ese huevito va a una larva. Esa larva empieza a crecer y empieza a alimentarse de hojas de ¿qué? ¿Quién ha hecho lo de los gusanos de seda en el cole? ¿De qué? ¿De qué? Morera. Yo decía de morena cuando era chico. Las hojas de morena, la triana que tengo celo. Las hojas de morena. Eso decía yo de chico, y son las hojas de morera, que es un árbol, ¿no? O una planta. Y comienza a crecer. Y hay momentos de su vida que hace lo que es el capullo, la crisálida. Y ahí queda el gusano y ahí empieza un proceso de transformación, donde suelta su piel, donde empieza a cambiar de tamaño, de posición, estructura. Y tiene un tiempo determinado en el cual si tú lo sacas de la crisálida solamente por un día antes de tiempo, la mariposa no puede volar. Tiene que pasar el proceso. Tiene que estar ahí en un momento de aislamiento, de soledad, podemos decir de desierto. Yo me lo imagino como en la cueva de Adulam, ¿no? Ese gusano que se está convirtiendo en otra cosa. Ese momento de prueba, de desierto, donde Dios te está transformando, te está tratando. Cuando cantábamos hoy, y si respondes con silencio, ¿no? Los desiertos a veces hay silencio. Ahí Dios te está tratando, está trabajando contigo. Y yo veo que ahí, de repente, cuando ya sale el gusano, ya sale en otra forma. Y ya no solamente... Ya no necesita las hojas de morera, ya lo que hace es volar, tiene un tiempo determinado, ¿no? Mira lo que dice la palabra en Isaías 41:14. Aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Mira cómo Dios nos habla también a través de los animales, de un gusano. Y yo veo aquí al Señor de una manera transliterada, diciéndole a Jacob, Jacob, no tengas miedo porque yo te transformaré. Y si vemos que Jacob, que su nombre era el engañador, fue transformado a Israel, pero pasó por la crisálida.
pasó por el tiempo de prueba. Y el mismo que fue llamado engañador, de repente, cuando pasó su tiempo de prueba, su proceso, fue llamado Israel. Y de ahí las 12 tribus. Es decir, Jacob fue transformado y el Señor se lo estaba profetizando. No temas que te voy a transformar. Tú tranquilo que vas a pasar por la prensa. Tranquilo que te voy a tratar. Porque cuando Dios te sella, no solamente te quiere salvo, te quiere sano y te quiere libre. Por eso la palabra salvación en el Nuevo Testamento habla de sozo, S-O-Z-O, que significa sano, salvo y libre. Hay mucha gente que es salva, pero no es libre, y mucho menos sana. Hay otros que son sanos, pero no son salvos. Dios te quiere sano, salvo y libre. Por eso Él te tiene que transformar. Y yo quiero que vayamos a un texto de la transfiguración de Jesús. ¿Cuántos han leído el texto de la transfiguración de Jesús y se han quedado sorprendidos con el poder y la sobrenaturalidad del Señor Jesucristo cuando se transfiguró ahí en el monte? ¿Cuántos han leído este texto? ¿Cuántos se han preguntado por qué se transfiguró Jesús? Porque, a ver, quiso hacer una exhibición, quiso sorprender ahí a su discípulo, quiso mostrar su apariencia y sin más, vamos a estudiarlo. Vete conmigo a Mateo 17, versículo 1 al versículo 9, y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice la palabra: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos Santiago y Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús, se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorio, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió. Y desde la nube una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo, escúchenle a él. Versículo 6, los discípulos estaban aterrados, cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido. Y vieron solo a Jesús. Y ya mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. Amén. ¿Por qué se transfiguró Jesús? Vuelvo a preguntar. ¿Cuál es el sentido profundo y práctico? Porque es muy práctico lo que vas a escuchar hoy. ¿Por qué cambió de apariencia? ¿Por qué se transformó? Y lo primero que quiero que entiendas es que Jesús se transfiguró delante de sus discípulos para negarse a sí mismo. Jesús tenía el derecho legal de ser arrebatado, porque nunca pecó. En ese momento, Jesús tenía el sí y el no. Era su momento de gracia para ser arrebatado por Dios. Por eso, las 2 personas que estaban con él eran Elías y Moisés. Elías, representante de los profetas. Moisés, representante de la ley. Y estaban conversando. Si tú te vas a Lucas capítulo 9, versículo 31, ahí Lucas describe qué es lo que estaban hablando. Jesús está hablando de su partida, en griego original de su éxodo. Y el éxodo, todos sabemos que es un símbolo profético del sacrificio del Cordero. Esa palabra que viene, que Jesús hablaba en Lucas 9, versículo 31, de su partida, hablaba de su éxodo. ¿Delante de quién? Del representante de la ley, Moisés, y del representante de los profetas. Porque nunca te olvides que Jesús no vino para eliminar la ley,
ni para romperla, ni para abrogarla, sino para cumplir toda la ley y las exigencias de los profetas y de la ley. A eso vino. Y vino a conversar con ellos, a contarles y a hablar. Yo me imagino ayer Jesús diciéndole, Moisés, wow, qué buen trabajo estás haciendo, Señor. Gracias. Gracias por lo que vas a hacer en la cruz. Aunque tú no lo mereces, aunque tú tienes derecho de ser arrebatado, un derecho legal, sin pecado. Pero ahí Jesús se negó a sí mismo y dijo, voy a la cruz. Escojo la cruz. Escojo la muerte para traer vida a aquellos que están lejos de mi Padre. Voy a buscar a la oveja perdida a través de mi sacrificio. Así que lo primero que hizo Jesús fue negarse a sí mismo delante de Moisés y delante de Elías. Fue un gran acto de amor. 5 actos trascendentales en la vida de Jesús. Su nacimiento en Belén, su bautismo en el río Jordán, la transfiguración, la cruz y la resurrección. 5 eventos trascendentales en la vida de Jesús. Y este fue muy importante porque delante de 2 representantes, ley y profetas, decide seguir adelante con el plan. Pero si no tienes el no, su sacrificio no hubiera tenido valor. Por eso el árbol del Edén, y Tiel nos lo explicaba muchas veces, ¿verdad? Cuando compartía, el árbol del sí y del no, el árbol de la libertad. Tú escoges, tú eliges. En un jardín, el hombre le dijo no a Dios. En otro jardín, Jesús le dijo sí a Dios. A través de un hombre entró el pecado, a través de otro entró la salvación. Pero esto no se impone. Tienes derecho de decir sí y decir no. Este es el gran misterio de Dios. Si Dios ya lo sabía, ¿para qué me manda? Si sabía que iba a fallar, ¿para qué me manda? Porque también sabía que un día Pedro iba a volver. Y esos 3 no se convertirían en 3 te amo. Dios ya lo sabía. Dios tiene tu pasado, tu presente, tu futuro. Tiene el plan perfecto para tu vida. Y aquel que se aleja también sabe que un día se dará la vuelta. Ahí Jesús se negó a sí mismo y nos mostró, lo segundo que hizo la transfiguración, nos mostró su apariencia eterna para identificarse con cada uno de nosotros en la muerte y también en la resurrección. Te estaba diciendo que aquel que es fiel para entregar su vida, también es fiel para resucitar y para hacerte entender que algún día tú también resucitarás. Por eso Pablo decía, yo ya he visto a Alberto resucitado, yo ya he visto a Gema resucitada. Vosotros ya estáis sentados en lugares celestiales, decía Pablo. Es como ver en un plano superior la obra completada en cada uno de los que estáis aquí sentados. Así que lo segundo que Dios nos quiso hablar fue mostrarnos su fidelidad e identificarse con nosotros en la muerte y la resurrección. Si Jesús hubiera tomado su derecho legal ahí en el Monte Hermón de ser arrebatado, Moisés y Elías estarían muertos. No estarían vivos, porque Dios es un Dios de vivos, un Dios de pactos. Y si Él hubiera dicho en ese momento, me niego a la cruz, no quiero tanto sufrimiento, directamente Moisés y Elías se hubieran desintegrado ahí. Porque ellos estaban vivos gracias a la obra que Jesús iba a completar en la cruz. No sé si estás entendiendo un poquito en el plano donde estamos entrando, pero lo primero, Él se transfigura para negarse a sí mismo. Segundo, Él se transfigura para identificarse contigo en la muerte y la resurrección. Y lo tercero, Él nos enseña a quién debemos oír. Cinco eventos. ¿Quién se acuerda? El nacimiento, bautismo, transfiguración, cruz, resurrección. ¿Sabes que en los 2 eventos de esos 5 eventos donde se escucha la misma voz fue en el bautismo? ¿Con quién se identifica Jesús en el bautismo? Jordán significa descender. ¿Y qué ocurre? Es el símbolo de la muerte y la vida. Y en la transfiguración, la misma voz del Padre, ahí está mi Hijo amado, escúchenle a Él. Esa misma voz
que se escucha en el bautismo, también se escucha en la transfiguración de Jesucristo, porque también se estaba identificando con la muerte y tu futura resurrección. Y aquí quiero que entiendas algo rápido. Antes de yo conocer al Señor, yo escuchaba de todo tipo de filosofías, de movimientos de nueva era, budismo, todo tipo de religiones, todo tipo de cosas que entraban en mis oídos. Y cuando conocí a Jesús, y yo que había abierto tantas puertas espirituales del mundo de oscuridad, del mundo de tinieblas, de todo, pactos, en fin, mi vida antes de Cristo, yo entendí que a partir de que yo conocí a Jesús, yo no quería entrar en el mundo espiritual de ninguna otra mano que no fuera de la mano de Jesús. ¿Sabes que la gente de Nueva Era y los espiritistas piensan que lo que ocurrió en el Monte Hermón fue como una sesión de mediums? Estaba Jesús ahí conectando con Moisés, con Elías, que están aquí, estoy hablando con tu abuela que murió, estoy hablando con tu hermana, y empiezan aquellos mediums y aquellas personas que empiezan a decir que le hablan los muertos. Yo tengo muchos testimonios de gente que me viene diciéndome, no, es que fui a una mujer que echa las cartas y de repente me empezó a decir cosas impresionantes que no sabía nadie. Digo, claro que te hablan de cosas que no sabía nadie, nada más que tú y los demonios, porque te hablan del pasado. Por eso el Señor es claro cuando nos dice, no te contamines, escuchando a mediums y personas que se conectan con el mundo de oscuridad. Esto no fue una sesión de espiritismo, porque aquí el único que habló fue Jesús. Ahí no habló ni Moisés ni Elías. Y lo que el Padre dijo claramente, escúchenle a Él. Y yo no sé tú, pero yo solamente quiero escuchar a Jesús. Cuando yo esté en oración, yo quiero escuchar a Jesús a través del Espíritu. Yo quiero escuchar a Jesús en medio de una alabanza. Yo quiero escucharle solamente a Él, porque los demonios también hablan. Sí, los demonios hablan y mienten en tu mente. En el mundo espiritual hay mentiras que tú puedes llegar a creer, que son principados, potestades, que te van a meter una mentira aquí. Esa mentira, si tú la crees, ya le has dado autoridad al demonio. Por ejemplo, no le hablo más. Se acabó mi relación con este tipo, aunque sea hermano en Cristo, no hay quien lo aguante. Tío, apártate de él porque es tóxico. Y tú dices, ¿verdad? Amén. Nunca más le voy a hablar, nunca más le voy a pedir perdón, nunca más le voy a mirar a la cara. Y te lo crees y tomas una determinación. Y quizás no sabes que es algo espiritual, que te está dando en un momento de debilidad, en un momento de flaqueza, donde quizás estás cansado porque no estás. Y mira, claro que el Evangelio es un tratado de paz. No se trata de un toma y daca. Pero nuestra fortaleza espiritual depende de acciones y de cosas que yo determino y yo invierto. Por eso dice la palabra en Apocalipsis, compren de mí oro ¿qué? Refinado, oro puro. Y todos sabemos que el oro se refina con el fuego. Mi tiempo invertido en el fuego. A veces yo también estoy débil. Quizás no me he centrado en lo que Dios me quiere decir. No lo sé, quizás no he alabado con un corazón centrado en lo que Jesús hace en mi vida, o no he leído la palabra, o no me estoy congregando por un tiempo y pienso que puedo ser un cristiano satélite. No lo sé cómo es tu vida, pero nosotros necesitamos estar fuertes en el Espíritu, para que cuando vengan esas voces de no lo perdones, apártate, no es un buen cristiano, es un sinvergüenza, y vengan los demonios a meterte tonterías en la cabeza, tú sepas decirle, solo a Jesús escucharé. ¿Cómo lo harías tú, Jesús? ¿Cómo lo harías tú? Hace 1 año y medio, tocando en un club, me vino el jefe, el dueño, y me vino diciendo, tío, tienes razón, tío. Tienes razón, tío. Todo es... El centro es el amor, tío. Tío, el amor, el buen rollito, el amor. Tenía un colocón con un piano de cola. O sea, el amor hippie, yo qué sé, el amor que estaba diciendo. No, de verdad. No, el otro día, tío,
por amor acompañé a mi mujer, que la pasa fatal. Ha perdido a su madre y tal, y no lo supera, y hemos ido a una bruja de aquí al lado, y hemos ido y es muy fuerte, tío, es muy fuerte las cosas que le decía. Mira, yo mientras estaba allí poniendo música, yo estaba con los dedos de los pies encogido como un águila. Aquí, el cinturón se me apretó aquí. Y le digo, brother, nunca más se te ocurra ir a un vidente a preguntarle por una persona que está muerta. Deja a los muertos donde están. Intenta escuchar al espíritu del Dios viviente, no espíritu de los muertos. Digo, porque lo que tú estás haciendo, estás abriendo puertas al diablo. ¿Sabes que esa mujer no levantó cabeza desde entonces? Le propusimos que viniera a la iglesia, que entregara su vida a Cristo. Tú decides, como decidió Jesús en el Monte Hermón, como decidió Adán en el Edén, como yo decido en mi vida diaria. Tú decides. Nunca vino a la iglesia, esa mujer no levantó la cabeza. Se rompió el matrimonio, entró en depresión, ¿verdad? No han levantado cabeza. ¿Por qué? Porque en el momento que crees una mentira, le das autoridad al mentiroso. Aquí hay personas que tienen testimonios muy fuertes del mundo de las tinieblas, ¿verdad? Hay personas que han tenido contacto directo con el mundo de las tinieblas. Por eso solamente quiero entrar en ese mundo espiritual de la mano de Jesús. Así que a Él solamente oíd. Amén. Cuando venga un mal pensamiento de alguien o algo, cuando venga algo que te turbe, siempre Jesús, ¿cómo tú lo harías? ¿Cómo enfocarías este trabajo? ¿Cómo enfocarías mi relación con esta persona? ¿Cómo enfocarías el ministerio? ¿Sí? Jesús también te quiere transformar a ti. ¿Sabes que la palabra que viene en el versículo 2, que se transformó, es la misma palabra que viene en Romanos 12:2, cuando dice, no os conforméis a este siglo, más bien renovaos en el entendimiento. Renovaos en el entendimiento, o más bien deja que Dios transforme tu manera de pensar y así aprenderás ¿a qué? A conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Esa palabra renovaos es la misma palabra que aparece en este texto de la transfiguración de Jesús. Metamorfomai, que significa transformación. Y hay un dicho que todos hemos escuchado que dice, mira, Jesús te ama tal y como eres, pero no te quiere dejar tal y como estás. ¿Vale? Porque el amor de buen rollito está muy bien, el primer amor, ¿verdad? El amor de cuando papá viene al bebé y te da lechita espiritual y tú, papadito, gracias, papá. Y tú metes cada pifio que alucina. Y vienes a lo mejor yo qué sé de dónde vienes, pero Dios te abraza, Dios te ama, Dios te protege, te cuida, te empieza a dar leche, pero llega un momento de que ese bebé empieza a crecer con leche, ya ese bebé pesa un poquito, ya pesa 6, 7 kilitos, pero llega un momento en el que ya papá te quiere dar comida sólida, papá te quiere dar palabras sólidas, papá te quiere ministrar, incluso con cosas que no te gustan, papá te quiere tratar y te dice cosas que no te gustan. Te confronta, te exhorta y dice, pues no. Y al final dice, pues sí, papá, pues tenía razón. Y va creciendo el bebé, y va comiendo sólido, y se va desarrollando y cuando menos te lo esperas, ya no solamente está siendo ministrado, sino que ya está ministrando. Pero algunas veces nos quedamos como bebés toda la vida. Bebés de 70 kilos, con pañales y cacotas de elefante. Que se te cae hasta el pañal de las cacotas que echa. El problema es que llega a que te limpie la cacota el pastor, la pastora, el líder de jóvenes, o hace así, que lo que es peor, y sueltan la mierda en la iglesia. Y sigue leche, leche, leche. La gracia, la salvación. La gracia y Dios es bueno. Y ahí te queda. Y Pablo le decía, chicos, se lo decía a los Gálatas, se lo decía a los Corintios, ya está. A comer sólido, que ya no seáis como niños, fluctuantes, dejándote llevar por cualquier doctrina, por cualquier persona. Ahora sí, ahora no. Ahora te quiero, ahora sí. Ahora vamos para adelante con la obra, ahora no. No lo veo la visión. Ahora sí te quiero pedir perdón, ahora no te perdono. No seamos como bebés, que llegamos ya toda la vida en el Evangelio y no queremos ser corregidos, no queremos ser tratados. Es por esto el problema que ofrecen las ciudades céntricas y metropolitanas con una carta tan amplia de iglesias. Que empezamos a jugar a
me confrontaron, me corrigieron, me voy. Me voy de iglesia. Me cambio a otra donde me traten mejor. Y así seguimos con los pañalotes. Hola, soy yo, el bebé gigante. Vengo a traer caca. Caca gratis. Boom, boom, boom. Y así toda la vida, comiendo. El Señor quiere que seamos renovados para que no seamos bebés y que no seamos bebés gigantes, porque pesa un montón. Pesa un montón para tu familia, pesa un montón para la iglesia, pesa un montón para el ministerio y nos convertimos sin darnos cuenta en consumidores del Evangelio. Yo he tenido casos de personas, y no sabes lo frustrante que es cuando le inviertes años de tu vida a personas y ves que no hay cambios. Y mi mujer me conoce, y Alberto y la gente de Café, la gente de Chiclana, me conocen como nosotros pastoreamos. Nosotros hemos tenido años sentadas a personas que han venido con problemas que no te puedes imaginar, de prostitución, de adicciones de drogas, de narcotráfico, lo peor de lo peor. Y lo hemos tenido en primera fila, sin decirle absolutamente nada, esperando que el Espíritu Santo un día les revelara algo, ¡boom!, y cambiaran su vida. Y a veces ha ocurrido, a veces no ha ocurrido. Pero cuando es alguien realmente al que tú has tratado como un hijo y te has pegado años de tu vida invirtiendo en él y ves que no hay cambios y sigue las mismas actitudes, mismos arrebatos, traiciones, la doble moral, doble discurso, llega un momento en que tú tienes que soltar. Tú tienes que soltar porque tú no puedes transformar a nadie. El Espíritu Santo, si no lo transforma y lleva años viniendo a la iglesia, es porque no quiere dejarse tratar. Es porque no quiere ser transformado. Hay personas que se pegan toda la vida en el mismo bucle porque no están arrepentidos de pecado. Tienen remordimiento. Y esa es la conciencia la que te acusa. Y Dios no quiere que estés toda tu vida como un bebé. Quiere que avances en el Evangelio y que llegue un momento que no sea solamente que tú comas filete de entrecó de ternera sólido, sino que también los prepare. Hoy preparo yo el filetón para que coma mi gente, para que coma mis vecinos, para que coma este hermano, que lo que tiene que ver es lo que Cristo hace en mi corazón. Dios quiere transformarte, te ama como eres, pero no te quiere dejar tal y como estás. Otro ejemplo de transformación que aparece y que Dios nos habla mucho de las águilas, ¿verdad? ¿Cuánto le gustan las águilas? A dos. A mí me encantan las águilas. Pero el proceso de transformación del águila, no sé si alguien me puede acompañar. Ay, cuánto echo de menos un pianito. ¿Quién me acompaña con la guitarra? ¿Quién me acompaña? ¿Sí? Mira, el águila real americana es el ave que dura más tiempo. ¿Sabes cuántos años vive el águila real americana? 70 años. Pero en el momento del ecuador de su vida, cuando esa águila americana tiene aproximadamente 35 o 40 años, tiene que tomar una determinación. O se renueva o se muere. La naturaleza nos enseña que a ese águila las garras se le empiezan a poner curvas, flexibles, ya no tienen fuerza, no puede atrapar las presas. El pico del águila empieza a crecer de tal manera que se pone incluso curvo y es peligroso para el águila, porque en cualquier momento de caza, en cualquier momento de giro brusco, se puede rasgar incluso el cuello. Y llega un momento en la vida del águila en el que decide renovarse y empieza a volar alto. Empieza a volar alto. Dice que se va a los lugares más altos y ahí se esconde en una cueva y comienza a pegarse porrazos contra la roca. Arranca el pico. Se arranca las uñas. Cuando pasan una serie de meses, le sale un pico nuevo y le salen unas uñas nuevas. Con las uñas nuevas y con el pico nuevo, empieza a arrancarse un plumaje ya envejecido, pesado, que ya no le permite volar bien. Se lo arranca entero y tiene una metamorfosis, tiene una renovación completa que también nos dice Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 31, dice que en cambio los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas y volarán alto como
Con alas de águila correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Familia, el Señor te lleva a lugares altos. En los tiempos de alabanza, los tiempos de ministración, cuando el Espíritu Santo te habla, cuando una palabra de Dios viva te penetra en el corazón. Y Dios te eleva a lugares altos que quizás no te hagan sentir bien, te hagan sentir incómodo, incluso te duela, pero te duele para tu bien. Dios dice en su palabra que como un águila molesta a sus aguiluchos, así Dios te quiere molestar. Para que tú un día hagas así y empieces a volar alto, y dice con alas de águila, renueven y encontrarán sus fuerzas. Mira que el verbo hebreo, cuando dice que encontrarán nuevas fuerzas, es un verbo hebreo que dice, se llama halaf, que significa mudarse, renovarse. Cuando vayamos a lugares altos, no sea simplemente para sentir remordimiento, tristeza, gozo, dolor, sino para que el Señor nos transforme. Lugares altos de rodillas, a los pies de Jesús. Lugares altos en un momento de alabanza, en un momento profético. Que Dios te enseñe y te muestre que tu vida puede ponerse en orden. Que Dios te muestre que no son tus fuerzas, sino son las fuerzas de Él. Pero ahí en esos lugares altos, que Dios te vaya transformando como ese águila para que halaf, tu plumaje pueda ser mudado, tu pico renovado, tus uñas renovadas. ¿Y sabes por qué Jesús eligió el monte Hermón? Hay personas cuando van de viaje a Jerusalén que lo llevan al monte Tabor y dice que ahí se transfiguró Jesús, pero Jesús no se transfiguró en el monte Tabor, sino en el monte Hermón. El monte Tabor tiene 600 metros de altura y lo que Dios nos muestra es que era un lugar muy alto. Es el monte Hermón, que tiene 3000 metros de altura. Cuando Jesús se transfigura, Él no estaba cerca de Jerusalén, estaba cerca de Cesarea de Filipo. Y el monte Hermón está a 20 kilómetros de Cesarea de Filipo. ¿Y por qué en el monte Hermón? ¿Qué nos quería decir el Señor en el Salmo 133 acerca del monte Hermón? El monte Hermón era un lugar alto, era un lugar de oración, de adoración. Ahí en el monte Hermón es donde Moisés y Josué pudieron divisar la tierra prometida, vieron Canaán. Como Dios te puede hacer ver lo que quiere hacer con tu vida. ¿Dónde está tu destino? ¿Dónde está tu tierra prometida? Ahí en esos lugares altos es donde también el río Jordán, en el monte Hermón, descendía en forma de riachuelos. Lugar donde Jesús se iba a bautizar. En esos lugares altos es donde Dios te quiere transformar. Dice el Salmo 33, versículo 3, con esto termino: la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre la montaña de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso vida eterna. Cuando Dios te lleva a lugares altos, todo lo que Él va a derramar es bendición. Y esa bendición que viene de los lugares altos ya no tiene marcha atrás, no tiene retroceso. Cuando Dios derrama algo de un lugar alto, es para transformarte y no lo quiere revertir. Por eso el aceite fue derramado de la barba de Aarón y eso ya no iba a ir para arriba. Eso ya fue derramado de parte de Dios. Dios te derrama amor, te derrama exhortación, te derrama palabras, te derrama esperanza, derrama gracia desde lo alto, porque quiere verte transformado. Dios te quiere tal y como eres, pero no te quiere dejar tal y como estás. Dios no quiere que seas un bebé espiritual toda tu vida. Dios quiere que comas sólido y que seas un canal de bendición. Te escogió para salvarte, te escogió para sanarte, pero también para que seas libre. Y un bebé sigue siendo dependiente. Nosotros, delante de Jesús, dependemos del Espíritu Santo, pero no dependemos de las personas para nuestra renovación. Tenemos que seguir duplicándonos, familia, porque si no la iglesia se convierte en algo pesado. Es una carga para algunos y para otros unos bebés que van detrás. No sé si me entiende lo que estoy hablando. Lo digo con todo el amor y con toda la humildad. Pero Dios te quiere ver crecer. Te quiere ver estar transformado. Yo veo en esta historia de la transfiguración, veo el mayor de los fundamentos. Cuando Jesús resume la Biblia entera en 2 mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume el ¿qué? La ley de Moisés y de los profetas. Y es que hay dos tipos de gracia, la vertical y la horizontal. Cuando mi relación en vertical con Dios choca con mi relación horizontal con las personas, se cruzan y hay un choque, hay un conflicto, y yo decido obedecer a Dios, eso es tomar tu cruz. Porque continuamente lo que Dios te hable va a chocar con un plano horizontal. Dios te dice que tienes que hacer algo, pero quizás tus circunstancias no son las más óptimas, ni las más agradables. O estás viviendo una situación familiar que solamente tú sabes. O en tu corazón hay lucha y batalla que solamente tú conoces. O quizás en tu trabajo tienes una presión tal que estás peleando contra la parte horizontal. Pero cuando tú en vertical estás escuchando lo que Dios te dice y tú decides obedecerle a pesar de la parte horizontal, eso se llama tomar tu cruz. Eso es lo que hizo Jesús en el Monte Hermón. Se negó a sí mismo y tomó la decisión de entregar su vida por ti, para que hoy tú seas libre. El mismo que ascendió, también descendió. Así dice la palabra. El mismo que ascendió, primero descendió al Hades, para llenarlo todo con su presencia. ¿Sabéis que esta historia, después de la transfiguración, en el capítulo 14, ¿qué es lo primero que hizo Jesús? Allí estarían todos, imagínate el pobre Pedro, cuando vio al Señor transfigurado, esa gloria encendido de los nervios que tenía, y yo supongo que de la gindama que tendría, diría, Señor, ¿te hacemos 3 tienditas de campaña? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice la palabra que se quedó sin palabra. No sabía qué decirle a Jesús. Y en ese momento de gloria, en ese momento de transformación, lo primero que hizo Jesús cuando el mismo que ascendió para transfigurarse, descendió, ¿sabes para qué? Para liberar a un endemoniado. Por eso, el Señor nos muestra la visión de Ezequiel 47, donde nos dice que desde el Monte Hermón, desde el santuario de Dios, se destilan ríos de vida que llegan al mar del Arabá, y que todo el que se bañara en esas aguas tendrá vida. Y todo el que se bañara en el mar del Arabá, que es el mar muerto, cobrará vida también. Por eso la gracia de Dios, cuando la recibimos, cuando recibimos bendición de los lugares altos, es para descender. Si yo acumulo sal, si yo acumulo bendición y yo no quiero descender a tratar con personas con problemas, gente que está peleando contra demonios, contra depresión, contra las circunstancias que le rodean, contra la crisis, yo me convierto en un bebé espiritual pesado, que estoy esperando a que todo el tiempo yo tenga una sensación de bendición, y llega un momento en tu vida en que entras en un parón emocional. Ya no siento lo mismo, ya no se me ponen los pelitos igual cuando alabo al Señor, no siento la presencia de Dios de la misma manera. Y quiero decirte que el flujo de bendición de Dios es cuando tú recibes de los lugares altos y te bajas al monte, te remangas los pantalones y dices, ahora soy yo el que sirve, ahora soy el que bendice, ahora soy yo el que comparte la palabra, ahora soy yo el que voy a llevar una caja de comida a mi vecino que no tiene para comer. Ahora soy yo el que quiere ser el canal de bendición. Y en ese flujo de vida tú vas a crecer espiritualmente, porque en el mundo espiritual se trata más veces de orden que de sabiduría. Se trata más de obediencia que de sacrificio. Se trata de entender los principios del reino a través de obediencia, que de estudiarte 20 libros y conectarte a 20.000 Zoom, que al final te queda zumbao. Hay un orden en el cielo. Y hay un propósito donde el Señor nos dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Dónde? En los lugares altos. Y todo lo demás será añadido. ¿Para qué? Para ir a los lugares bajos. Así que el que mismo que ascendió, también descendió.